Les agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo de conectarse. Mi nombre es Ivonne Molina, soy gerente de producto Netafim. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas de nuestras líneas de goteo de pared delgada. Se llama Streamline X, pero antes de eso me gustaría platicar un poquito acerca de varios términos o conceptos que ustedes tienen que tener muy claro a la hora de que hacen la elección de su línea de goteo. Cualquier duda les comentaba, pueden estarlo escribiendo en el chat. Vamos a tratar de estar contestando en tiempo real. Y si al final tienen alguna duda y no se contestó durante la presentación o es algo diferente, con mucho gusto nos pueden contactar. Vienen mis datos de contacto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer nomás una pequeña prueba de que sí se esté transmitiendo correctamente. Un minuto, por favor. Ok, perfecto. ¿Me pueden solamente corroborar que ya tengan oportunidad de ver mi escritorio? Perfecto, muchas gracias. Bueno, el producto que el día de hoy vamos a abordar, o el día que les esperamos platicar, es nuestra línea de goteo de pared delgada, Streamline X. Esta es la línea de goteo que nosotros consideramos la más resistente en el mercado. Vamos a explicar por qué, vamos a explicar cuáles fueron las pruebas que le aplicamos, etcétera, para que ustedes vean cuáles son los diferentes beneficios que ustedes pueden obtener al utilizar este tipo de líneas de goteo. Primero que nada, si ustedes gustan tomar datos, esto es mi correo electrónico. Su servidora está a cargo de lo que tiene que ver con líneas de goteo. Ya conocen también la parte de tubería flexible y la parte de aspersión. Aquí está mi correo en caso que el día de hoy no terminemos de contestar las preguntas o tengan un caso muy específico. Bueno, sin ningún problema nos pueden mandar correo. Bueno, antes de abordar como tal el producto de la Streamline X, es importante algunos conceptos para que ustedes les queden muy claro y a la hora de que hagan una elección, hagan una elección bien estudiada. Entonces, seleccioné algunos que son los más importantes a la hora de que toman A, B o C como opción para, incluso para ahora que es la temporada de reposición. Entonces, espero que sea algo de beneficio para ustedes. En caso de que no les quedara muy claro, con mucho gusto pueden mandar un correo y ampliemos un poco más el tema. ¿Qué es lo que voy a abordar antes de irme de lleno a la parte del Streamline X? Primero que nada, que quede claro, porque estuvimos haciendo algunas encuestas y al parecer no queda claro cuál es la diferencia entre una cintilla y una línea de goteo. Y no estamos hablando aquí de ninguna marca en específico, pero es importante que ustedes sepan cuáles diferencias hay entre las dos y qué les puede ofrecer una, qué les puede ofrecer otra y cuáles son las consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta porque afecta a todo el sistema. Otra de las cosas que tiene que quedar muy claro es la sección transversal de un gotero y cómo este ayuda a tener una mayor resistencia al taponamiento. Hablamos un poquito de los laberintos, los pasos de agua y cuáles son los parámetros que afectan la calidad del filtrado de un gotero. La importancia de la uniformidad y la eficacia y cuáles son las diferencias entre variación de caudal y uniformidad de emisión. Esto es para que ustedes tengan herramientas para que puedan interpretar correctamente las fichas técnicas de cualquier línea de goteo, de cualquier cintilla, de la marca que sea. ¿Por qué? Esto les va a ayudar a ustedes a poder tomar mejores decisiones y cuando hagan cálculos, lo hagan comparando manzanas con manzanas, por así decirlo. ¿Perfecto? Bueno, estos son los temas que vamos a ver antes de abordar de lleno la parte del Streamline X. Primero que nada, es muy importante que quede claro. En el argot, en el campo, prácticamente a todo lo que tiene pared delgada se le dice cintilla. Si bien es porque así se utiliza, sí hay diferencias entre una cintilla, que es un laberinto corrido, o una línea de goteo, que en este caso lo que traen son goteros inyectados o lo que ustedes conocen como goteros de pastilla. Lo que tiene que quedar claro, digo, estoy casi segura que todas las personas que están conectadas están familiarizadas con lo que es una cintilla. Aquí puse una pequeña definición. Prácticamente es una hoja de polietileno que está doblada y entonces si la parte donde está el laberinto corrido es parte de la misma tubería. Entonces, cualquier cambio en la tubería, ya sea por calor, etcétera, también afecta o impacta el paso de agua de la cintilla. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Lo que pase en el cuerpo de la cintilla, de la manguera, va a afectar directamente al performance o al desempeño del paso de agua.
Y aquí puse una nota muy importante, si estuvieron con nosotros acompañándonos la semana pasada que hablábamos acerca de conectores, por ejemplo, de FlexNet, incluso ustedes tienen que tomar decisiones si van a utilizar una cintilla o van a utilizar una línea de goteo, qué tipo de conectores hacen que quede completamente hermética la conexión entre la línea de goteo, la cintilla, y la secundaria a la cual ustedes vayan a conectar. Entonces, aquí puse una nota, acuérdense que ustedes si utilizan cintilla, es decir, laberinto corrido, el tipo de conectores que ustedes necesitan son twist lock, es decir, los que van roscados, para que realmente sea completamente hermético y no tenga ningún tipo de fuga en el campo. ¿Qué mejor? Utilizar línea de goteo. Aquí puse un acercamiento, un close-up acerca de cómo se ven los laberintos, tanto en una cintilla como en un gotero de pastilla. En este caso estoy utilizando, por ejemplo, el del Streamline. Si se fijan, la diferencia en los bordes afecta mucho. ¿Por qué? Estos bordes, estos piquitos que tienen, son los que realmente crean la turbulencia. Y la turbulencia afecta muchísimo al desempeño de un gotero. ¿Por qué? Bueno, no solamente sirve para perder presión, lo que hace que pierda presión un gotero y pueda dar el caudal que está declarado en una ficha técnica es la turbulencia que se genera dentro del gotero. Y no solamente eso, entre mayor turbulencia significa que más rápido o más fácilmente se limpia el gotero, lo que ayuda a que no queden sedimentos y por lo tanto disminuyan las posibilidades de taponamiento. Aquí puse un ejemplo entre uno y otro, pueden ustedes ver cómo están diseñados. Entonces, esto afecta muchísimo el tipo de resistencia que les pueda dar al final una línea de goteo contra una cintilla. Y bueno, no solamente lo decimos nosotros. Aquí encontré este documento, es de una edición, un libro, Apply Engineering in Agriculture. Y bueno, resalto la parte que me parece más importante. El caudal de las cintillas cambia de acuerdo a la temperatura del agua. En el caso de las líneas de goteo, las regantes con goteros inyectados, la temperatura del agua no afecta el desempeño. Entonces, ¿por qué? Lo que dijimos en las primeras diapositivas. Como el laberinto corrido es parte tal cual de la estructura de la manguera, cualquier elongación, entonces también está afectando lo que es el desempeño como tal del gotero. Ok, aquí puse una foto un poquito más en grande de nosotros, otro de la competencia. Entonces, la cintilla, acuérdense que es más larga. También cuando una partícula necesita recorrer más espacio, significa que tiene también más posibilidades de quedarse y pierde presión por la fricción y por la longitud del gotero. Entonces, también si se van quedando, hay posibilidades de que haya mayor sedimento. Entre más cortos los pasos, y además, con esta tecnología de los puntitos que ustedes pueden ver aquí en la parte de foto, genera mayor turbulencia. Entre más corto sea el camino que tiene que recorrer una partícula y con mayor turbulencia, es mucho más fácil que salga. Es decir, nos ahorramos posibilidades de que haya un tipo de sedimento porque el laberinto es mucho más corto. Entonces, más largo un laberinto, mayor posibilidad de taponamiento. Entre más cortos sean los pasos de agua, es mucho más rápido que sale la partícula, es decir, menos posibilidades hay de que haya un taponamiento. Y bueno, una de las cosas que son muy importantes son los pasos de agua. Aquí puse una foto solamente comparando nuestros propios goteros. Ustedes saben, nosotros tenemos una categoría, una clasificación dependiendo las temporadas que ustedes van a utilizar. Siempre hay una congruencia entre el tamaño del gotero contra el espesor de pared de la manguera de acuerdo al tiempo que ustedes lo vayan a utilizar. Pero bueno, aquí pusimos como lo que es la profundidad, lo alto y lo ancho. A la hora de multiplicarlo nos da el tamaño del paso de agua y eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Un paso de agua más corto es mayor turbulencia, menor posibilidad de taponamiento. Si se fijan, aquí estamos comparando, pusimos una foto para que vean, digamos, el espacio que tendrá una partícula para poder salir en cada uno de estos goteros. Y bueno, cómo se multiplica o cómo se calcula afecta mucho el tamaño que tiene la partícula para salir. En rojo puse uno que encontré en una ficha técnica de la competencia, no pongo aquí nombres por supuesto, pero fíjense el tamaño, cómo afecta, aunque pareciera que a lo mejor es más largo, si es mucho más corto o es más corto, pero solamente más ancho, realmente sí afecta. Nosotros lo que buscamos es tener la mejor combinación, no que sean muy largos, pero muy cortos y muy planos, o que sean muy altos, pero muy cortos. Tratamos de buscar la mejor combinación que abone a que disminuya la posibilidad de taponamiento.
Aquí puse unas pequeñas imágenes, unos cortes transversales que encontré de acerca de unas cintillas. Y recuerden, cuanto mayor sea la superficie del filtrado, más años de correcto funcionamiento suplirá. Entonces, recuerden que el ser parte de la misma estructura de la manguera y ser tan largo el paso, también eso afecta mucho al desempeño que ustedes puedan tener. Realmente, el enjuague de los filtros, es decir, el paso de agua para que no queden sedimentos, relativamente es muy bajo. Entonces, hay más posibilidades de que ustedes presenten algún tipo de taponamiento por la distancia que tiene que correr la partícula para poder salir. Aquí puse algunas imágenes que muestran lo que les comentaba, que digamos, una combinación más óptima es, aquí en las fotos, si se fijan, puede ser muy largo, pero realmente tiene muy poca profundidad. Aunque ancho está relativamente aceptable, la profundidad es muy poca. Acá pongo, por ejemplo, de los goteros no autocompensados, el gotero más grande que tenemos es el Arias, por ejemplo, y si se fijan, el área realmente es muy, muy grande. No solamente es largo, no solamente es ancho, también tiene, es muy robusto. Esta parte de la profundidad ayuda mucho a evitar la parte del taponamiento. Y bueno, aquí pueden ver la imagen de cómo se ve la turbulencia que se genera gracias al tipo de dientes que tiene el gotero. Es muy importante porque la turbulencia nos ayuda a perder presión, para que no se tapen por la limpieza. La sección transversal es para que puedan tener pasos más amplios, el tipo de, ahora sí que de sólidos que puedan pasar, y la parte de la filtración. Estas tres al final hacen que tenga un mejor desempeño el gotero. Entonces, siempre que ustedes estén revisando las fichas técnicas de una línea de goteo, la marca que sea, es importante que ustedes puedan sacar este cálculo para que verdaderamente vean las posibilidades que tiene cada uno de sus goteros. Finalmente, lo que estamos buscando es evitar el taponamiento de los goteros, tener una mayor eficiencia y, sobre todo, tener una uniformidad de riego. Más adelante vamos a tocar ese tema, porque es importante la uniformidad. Bueno, cuando ustedes vayan y esto porque estuve haciendo un poquito más de revisión de las diferentes fichas técnicas de lo que hay disponible en la parte de líneas de goteo, es importante que puedan interpretar de manera adecuada los datos que presentan las líneas de goteo. ¿Por qué? Una cosa es la variación del caudal, que nosotros en el caso de Netafim estamos apegados a la norma de ISO, entonces se considera uniforme cuando no varía más allá del 10% de flujo. Eso se considera un riego uniforme. Entonces, toda nuestra información técnica está expresada en esto, en Flow Variation FB, y las fórmulas que nosotros utilizamos tienen que ver con la variación del caudal. Si ustedes revisan otras fichas técnicas, van a encontrar que lo que presentan es uniformidad de emisión, que esto es diferente. Para que sepan la diferencia, porque cuando ustedes hagan una comparación entre una línea de goteo A a la línea de goteo B, es importante que estén comparando parámetros iguales. Esta es la relación de cómo se ve la emisión de uniformidad contra la variación de flujo. Si se fijan, nosotros cuando estamos expresando nuestras fichas técnicas estamos utilizando la variación de control, que es en el 10%. Generalmente, otras marcas lo que expresan es uniformidad de emisión y lo que hacen es que se quedan siempre en el 90%, que diríamos que es lo aceptable. Porque es importante que ustedes sepan diferenciar esto. Porque cuando hablamos de tiradas, de la longitud de una tirada, de qué tan largo podemos ir, esto impacta mucho. ¿Por qué? Si ustedes leen y solamente está expresado en uniformidad de la emisión, solamente está calculado con un 90%, pero si realmente nos vamos a ver cuánta variación puede haber en el flujo, con un 90% de uniformidad en la emisión, si se fijan, si que alcanzan a ver la línea roja, estamos hablando que incluso puede haber un 20% de variación, cuando lo que estamos buscando o lo que es el aceptable o con lo que nosotros trabajamos es un 10%. Si nosotros también cambiáramos toda nuestra información técnica y en vez de utilizar variación en el caudal, nos fuéramos también a ponerlo con uniformidad en la emisión, si se fijan, manejar un rango de un 10% en la variación implica que estamos trabajando aproximadamente en un 93% de uniformidad de la emisión. Y entonces ahí ustedes pueden hacer sus comparativas y realmente ver qué marca les puede ofrecer tiradas más largas, claro, de acuerdo a lo que ustedes necesitan, pero comparando términos parámetro contra parámetro, y que ustedes puedan tener la facilidad de interpretar la información que encuentran en las fichas técnicas
de todas las compañías que les ofrecen algún tipo de solución. Esta gráfica es muy importante que la comprendan, así se comporta la curva. ¿Y por qué es importante? Acuérdense que la uniformidad es que nosotros podemos entregar agua y fertilizantes, porque acuérdense que cuando ustedes tiran de más, no solamente están tirando más agua, están tirando una inversión que ya se hizo, que es la parte del fertilizante, y ustedes que saben que son los elementos más caros a la hora de una producción. Estamos buscando que reciban de manera equitativa la mayor cantidad, perdón, la cantidad correcta de agua y fertilizante. Y estamos hablando de que son líneas de goteo no autocompensadas. Entonces, aquí sí es muy importante la variación del caudal. Estamos hablando de no autocompensadas. Entonces, es muy importante tener muy claro no salirnos de ese 10%. ¿Y qué pasa? Si ustedes están teniendo una uniformidad correcta, están ahorrando agua, están ahorrando fertilizantes y, por supuesto, tienen un mejor retorno de la inversión. Según los estándares internacionales, ahorita lo van a ver en una diapositiva que puse acerca del ISO, un 10% se considera un riego uniforme. Es decir, entre el gotero que recibe mayor presión y el gotero que recibe menor presión, no haya más, en una variación mayor a un 10% en el caudal o en el flujo que está entregando al campo. La eficiencia, porque es importante la eficiencia, porque están suministrando agua, fertilizantes, etcétera. La combinación de la eficiencia con la uniformidad es lo que a ustedes realmente les va a hacer un negocio rentable. ¿Por qué? No se trata de estar tirando agua, no se trata de estar tirando fertilizante, porque la planta tiene ya una lámina específica de riego, lo que necesita que se le otorgue. Entonces, incluso aunque tuvieran un riego programado, si no están dando la cantidad correcta de acuerdo a la capacidad de campo, dónde está la raíz, etcétera, a pesar de eso, no estarían siendo eficientes, entonces estarían incurriendo en costos innecesarios. Entonces, también es importante que consideren aquí la parte del servicio agronómico o la asesoría agronómica que ustedes pueden obtener por parte de una empresa. Y aquí no solamente tiene que ver como tal el producto, sino todo el servicio o todo lo que envuelve un producto. ¿Para qué? Para que ustedes realmente sean no solamente uniformes con el tipo de emisor que están utilizando, sino que también sean eficientes. Y eso lo logran si tienen una correcta asesoría agronómica, para que sepan qué, cuándo, cómo, dónde es lo que necesita ese cultivo. Entonces, bueno, solamente para hacer un pequeño resumen, los goteros de pastilla, ahora sí de la marca que sea, los goteros que son inyectados, tienen un coeficiente muy bajo de KD, significa que permiten regantes más largas. ¿Y qué sucede cuando tienes regantes o líneas de goteo más largas? Pues es menor mano de obra, menos tuberías secundarias, menos conectores, pero siempre respetando la misma uniformidad, que en este caso estamos hablando de un 10%. En el caso de nosotros, en el caso de la marca Netafim como tal, todos nuestros exponentes X son menores al 0.5, entonces tenemos una variación de caudal realmente muy, muy, muy baja a lo largo de las líneas de goteo, y eso significa para ustedes más eficiencia, más uniformidad, porque aparte nosotros manejamos caudales realmente muy bajos en las diferentes categorías que tenemos de mangueras no autocompensadas. Entonces, en resumen, nosotros estamos bajo el estándar internacional de ISO 9261. Son goteros que son de inyección, asegurando la uniformidad, es decir, se inyectan realmente, un gotero es prácticamente idéntico al otro, porque al final la calidad técnica que te puede dar un gotero, es decir, el desempeño que te puede dar en campo un gotero, tiene que ver con el área de filtrado, el ancho del paso de agua, el largo del paso de agua, la profundidad que esto nos da, lo que les mostré en los gráficos, la turbulencia, que esto se logra gracias al diseño que tienen los dientes, y el número de dientes en el laberinto. Y esto finalmente en su conjunto da la calidad técnica del gotero. Solamente estamos hablando de la parte física del gotero. Recuerden que para que ustedes tengan una mejor eficiencia, etcétera, también va de la mano toda la asesoría agronómica que ustedes pueden obtener por parte de la empresa. Yo los invito a ustedes a que cuando tomen una decisión, revisen las fichas técnicas y cómo está expresada la información. Digo, nada depende del pan frío, por supuesto. Entonces, también ustedes revisen cómo está expresada para que ustedes puedan interpretar de manera correcta una ficha técnica y pueden hacer las diferentes comparativas. Si no están familiarizados con eso, para eso existe nuestra fuerza comercial, para que les ayude a tomar mejores decisiones y que les puedan presentar por qué nosotros creemos, estamos seguros que nuestros productos son los que tienen mejor calidad y le pueden ofrecer a ustedes mejores beneficios en el campo.
Y bueno, ya ahora sí vamos a pasar a hablar específicamente del producto que les quiero mostrar. Es un producto relativamente nuevo, no sin antes mencionarles que dentro de la categoría de líneas de goteo no autocompensadas, bueno, manejamos 3 tipos de goteros. Tenemos un gotero que es un comodín, es un gotero, el Celaris, es el que les mostré en las diapositivas anteriores. Como es largo, nos permite también poderlo soldar en paredes medias o en el límite superior de las paredes delgadas. Entonces, bueno, dentro de esta categoría tenemos lo que es el Aries, que lo podemos soldar en las 3 espesores de pared. Recuerden que cuando nosotros ponemos este tipo de siglas, HWD significa pared gruesa, Heavy Wall Deep Line, pared media, pared delgada. Y dentro de paredes delgadas tenemos el Aries, tenemos el Typhoon y tenemos el Streamline X, que es el que nos compete el día de hoy. Platicaré un poquito más acerca de él. Ahora sí, sin más ni más, este es el gotero que creemos nosotros. Estamos seguros y vamos a probarlos porque es el más resistente que jamás se haya fabricado. Algo muy importante, cuando ustedes ven los productos, y esto lo han hecho, nos han mencionado mucho que es importante para que ustedes puedan entender cómo está conformado el nombre de uno de los productos. Bueno, puse esta diapositiva. Primeramente, siempre va a venir lo que es el nombre del gotero. Generalmente todos nuestros productos que tienen que ver con goteo, líneas de goteo, están bautizados con el nombre del gotero. Hay goteros que tienen el mismo, perdón, hay líneas de goteo que tienen el mismo gotero, pero que lo que es la manguera como tal es diferente, entonces por eso es el nombre comercial es diferente. Por poner un ejemplo, Uniran contra Uniwhite. Es el mismo gotero Uniran, simplemente el color de la manguera es diferente, que es para un uso diferente. En este caso, en el caso del Streamline X, bueno, la primera parte nos habla de qué gotero viene integrado en la manguera. En el caso de la Streamline X, la X significa el reacomodo que hicimos nosotros del polietileno a través de la manguera, que lo vamos a ver en la parte posterior de la presentación. Después viene lo que es el diámetro comercial. Después, lo que es el espesor de la pared. Generalmente, en el caso de las paredes delgadas y algunas medias, viene expresado en milésimas de pulgada, calibre 5000, calibre 6000, etc. Después viene lo que es el caudal. Nosotros manejamos todos los caudales en sistema, todas las definiciones en sistema métrico, a excepción de esta parte del espesor de pared cuando se trata de paredes delgadas. Todo lo demás viene en sistema métrico. Bueno, viene lo que es el caudal, que siempre va a estar expresado en litros por hora, la distancia entre goteros, la longitud del rollo y al final, si después de la longitud del rollo ustedes ven alguna otra letra o otra sigla, es alguna característica especial. Por ejemplo, en este caso FL significa flap, que es decir, en vez de que viene el orificio redondo, viene con la pestañita, que es con aplicaciones subterráneas, etcétera, pero así es como viene conformada la definición de este tipo de productos. Ok, bueno, el Streamline X, ¿qué tiene de diferente a lo que ustedes conocen? Nosotros seguimos manejando el mismo gotero que utilizábamos anteriormente en la versión del Streamline Plus, que es lo que estuvimos viendo en la primera parte de la presentación, pero todos los productos o todas las mejoras que nosotros hacemos a los productos vienen ¿de qué? De la retroalimentación de los agricultores en campo. Entonces, una de las cosas con las que más tienen que lidiar los agricultores cuando se tratan de productos para 1, 2 o 3 temporadas, es decir, productos de pared delgada, es que el gotero sigue sin taparse, pero el manejo que le dan en campo, generalmente a veces con lo que más batallan es que se rompe, que se rasguña, que no aguanta. Entonces, diferentes partes tienen diferente manera de hacerlo, diferentes usanzas en campo, pero lo que sí tienen en común es que necesitan que sea más resistente para que no se rompa como tal la manguera. Ya no hablamos del taponamiento del gotero, hablamos de la manguera. Entonces, buscando opciones de cómo nosotros abonar a que fuera más resistente, empezamos primero nosotros reacomodando lo que es el polietileno a través del tubo. En un inicio habíamos primero empezado con costillas que corrían en horizontal a la misma dirección que el gotero, porque generalmente donde se dañaba una línea de goteo era alrededor de donde está el gotero, porque es la parte donde está soldada, generalmente digamos que es la parte más delicada. Entonces, ahí es donde se presentaban la mayor cantidad de daños o era donde más frecuente se dañaba y puede ser por muchas razones. Generalmente el tipo de manejo que le dan o si el implemento con el que se está utilizando está afilado, etcétera. Entonces, al final incluso vamos a presentar todas las pruebas que le aplicamos, exagerando los problemas que pudieran pasar en campo. Primero empezamos entonces con, así si ven la primera imagen, es un corte transversal, poniendo nosotros le llamamos costillas, así es como se ve en la manguera,
donde estaba la parte del gotero. Posteriormente evaluamos y vimos que realmente sí le ayudaba muchísimo a protegerse y disminuyó mucho el daño que se presentaba ahí. Decidimos entonces ponerle costillas en toda la manguera, lo que hace mucho más resistente a cualquier, no sé, por decirlo, raspón o a cualquier tipo de fricción que tenga de manera externa la manguera. Entonces, realmente es robusta por dentro y robusta por fuera. Así es como se ven las líneas. Recuerden, todos nuestros productos tienen, todos los de agricultura, 2 líneas naranja, pero esas líneas naranja no son estas, para que no vayan a confundirlo. De pronto puede que se confundan. Las líneas naranjas, las 2 líneas, solamente son una guía para que durante la instalación siempre queden volteando hacia arriba para que quede el gotero en la parte de arriba. Así es como tiene que ir instalado. Si ustedes visualmente no alcanzan a ver las 2 líneas naranjas, significa que pusieron o instalaron la manguera boca abajo o al revés. Eso es una cosa separada y todos los productos lo traen. En este caso, las costillas son del mismo material del polietileno. La textura sí se siente, digo, aquí tengo uno, al final se los voy a hacer un acercamiento a la cámara, pero se sienten las texturas tanto por dentro, tanto por fuera. Es decir, es más robusto en el exterior, pero también en el interior. Y realmente, pues, ¿quiénes son nuestros clientes o a quién va dirigido este producto? Pues prácticamente a los agricultores de una temporada, de 1 a 3 temporadas, incluso más, dependiendo del tipo de mantenimiento que le den. Y el espesor de pared viene de 5 a 8,000. Ok. Así es como se ven los rollos. Recuerden, nosotros estamos buscando que todos los empaques incluso sean interactivos con ustedes. Si ustedes se ponen a leer la tapa del rollo, vienen incluso ahí los números de parte de lo que recomendamos nosotros para la parte de los implementos mecánicos. Y viene información técnica acerca del desempeño del gotero o el largo que pueden ustedes utilizar en las líneas de goteo. Los invitamos a que la revisen. Generalmente viene incluso con códigos QR que al escanearlo los lleva a la información técnica o las fichas técnicas de los productos. Entonces, lo que estamos utilizando no solamente para hacerlo más resistente es que potenciamos la parte más delicada de una línea de goteo, que es donde está soldado el gotero. A la hora de que se hace la instalación y a la hora que se hace la recolección es donde más ven los beneficios porque es mucho más resistente, entonces se vuelve mucho más fácil hacer tanto la instalación como la recolección. Ok. Vamos a ver un video. Por favor, me corroboran si el sonido está bien y si no, lo que hacemos es quitamos el sonido porque es con subtítulos. Vamos a dejarlo sin sonido porque son subtítulos en español. Ok, bueno, ese es el video promocional que estamos utilizando. Más adelante vamos a ver un video acerca de las pruebas que le pusimos y solamente recordarles cómo está distribuido, cómo tenemos categorizada la oferta de producto que tenemos actualmente en paredes, en líneas de goteo no autocompensadas. Ahí es donde estamos posicionando en el Streamline X. Y, ok, este video les muestra cómo se genera la turbulencia y, por lo tanto, la limpieza dentro de un gotero. También creo que es importante que lo podamos revisar. Ahí se muestran cómo son los dientes y cómo estos dientes generan la turbulencia dentro del gotero. Lo que nos ayuda la turbulencia a perder presión y entonces poder integrar el caudal que nosotros estamos declarando en la ficha técnica. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo una partícula sólida
rápidamente sale gracias a la turbulencia que se genera dentro de los pasos de agua. Ok. Bien, vamos a hablar acerca de cuáles fueron las pruebas que se aplicaron al producto, por lo cual nosotros decimos que es el más resistente del mercado. Primero que nada, esta es una foto real del tipo de instrumentos que se construyó para poder hacer, digamos, meterle uso rudo a la manguera. Primero se probó lo que fue la velocidad del movimiento de la tubería, se hizo una tensión, los puntos de abrasión y la intensidad de la abrasión. Se conectó la línea de goteo. Ahorita van a ver, no solamente lo hicimos con el Streamline X, pusimos diferentes líneas de goteo, no solamente de nosotros, también de la competencia, para poder hacer una comparativa real. Nosotros le llamamos la máquina de tortura. Realmente lo que quisimos reproducir es el trato o el manejo más rudo que se le pudiera dar a la línea de goteo en campo. Es decir, recolectamos toda la problemática que los diferentes agricultores tienen y tratamos de reproducirlo, pero exagerándolo, para ver qué tan resistente era la manguera. Lo que sí es, las costillas no afectan para nada el rendimiento hidráulico que tiene la línea de goteo. Aquí podemos ver unas fotos de cómo eran los diferentes implementos que se fabricaron para poder hacerlo. Esta es para la tensión, la segunda es abrasión, es decir, pusimos arena y un rodillo para, si se fijan la manera en que está acomodada la línea de goteo, es para que el gotero realmente pegara en el filo de esta unidad para simular cuando se está haciendo la instalación, etcétera. Aquí están los bordes. Y bueno, se probaron 3 productos diferentes de Netafim, además de que agregamos algunos de la competencia. No vamos a mencionar nombres, pero estos son los productos que probamos para hacer una comparativa. Fueron 400 metros de cada producto. Ahorita en el video lo van a ver más con claridad. Y estas son algunas de la información que se utilizó para hacer la prueba. Esta misma fue absolutamente la misma para todas las líneas, no solamente las mismas que estábamos comparando en nuestra propia marca, también las de los competidores. Y bueno, vamos a ver este video que es prácticamente las pruebas que se aplicaron y al final la evaluación que se hizo de cada una de ellas. Bueno, ya vieron las fotos, ya vieron las imágenes. Estas son las pruebas que realmente estuvimos realizando. Estuvimos utilizando algunos otros productos de la competencia para mostrarlo. Incluso si se fijan, la última foto es producto mismo de nosotros. Entonces, realmente esto, incorporación de las líneas de goteo,
perdón, de las costillas a través de la manga, realmente sí lo hacen mucho más resistente. Es como si las costillas lo aislaran un poco del exterior, lo que hace que a la hora que tenga cualquier tipo de fricción lo haga mucho más resistente. Entonces, prácticamente esto es lo que está ofreciendo el Streamline X. Cuando ustedes vayan a hacer una comparativa, vayan a tomar las decisiones acerca de qué producto es el mejor, tienen que tomar muchas cosas en cuenta. Mucha de esta información se las acabamos de proveer, pero lo que ustedes también tienen que buscar o leer o saber interpretar dentro de la ficha técnica de un producto es los puntos que ustedes a la hora de hacer una decisión digan, estoy ahorrando, estoy disminuyendo costos, pero estoy recibiendo más. Entonces, de los puntos importantes o de los cuales puedo resaltar es, nosotros tenemos el exponente más bajo del mercado. El requerimiento de filtración, hablando específicamente del Streamline X, es de 120 mesh. Si ustedes se van directamente a las fichas de técnica de los demás competidores, el más cercano siguiente es de 140. ¿Por qué deben de tomar esto en cuenta? No solamente porque necesitan más filtración, estamos hablando ya filtración dependiendo del tipo de filtros que usted esté manejando, estamos hablando ya fuera de la línea de goteo, pero eso es importante porque finalmente cuando hace la inversión se hace en conjunto. No solamente por la inversión que requiere, sino también cuando ustedes vayan a tener un problema en campo, se tape y ustedes vayan a hacer algún tipo de reclamo, lo primero que se va a revisar es el tipo de filtración que ustedes tienen. Si ustedes no están utilizando la filtración que la ficha técnica les está recomendando, sugiriendo, o más bien deberá ser de carácter obligatorio, entonces no les va a aplicar la garantía. Si la marca fulana va y revisan que ustedes no tienen 140, significa que no les va a aplicar una garantía. Entonces, también tomen en cuenta todo ese tipo de información. Les digo, la de nosotros solamente necesita 120. El más cercano siguiente, 140 y los demás prácticamente 150 o incluso hay marcas que no lo están declarando en su ficha técnica. Siempre es importante que ustedes tengan esa información porque a la hora de hacer cualquier tipo de reclamo, lo primero que se revisa es la parte de la filtración. Si ustedes están fuera del rango que se está recomendando para tener un correcto funcionamiento en la línea de goteo, no van a tener una respuesta positiva de la empresa a la cual ustedes estén levantando el reclamo, ¿no? Ok, las longitudes máximas de los laterales, acuérdense las comparativas. Siempre que ustedes vayan a comparar, tiene que ser variación del flujo contra variación del flujo y no variación de flujo contra uniformidad de la emisión. Ya vieron la gráfica, ya vieron cómo se comporta, entonces es importante que sea parámetro contra parámetro. ¿Por qué? Una uniformidad en la emisión anda alrededor de un 20% en la variación de flujo y esto sí es importante porque la variación de flujo impacta directamente a la uniformidad. Y no deberían de ustedes aceptar menos del 10% porque realmente hay un producto, en este caso nosotros, que podemos ofrecer una variación del 10%. Entonces, hay que aprender a familiarizarse para poder interpretar correctamente las fichas técnicas y ustedes puedan realizar un comparativo real de desempeño entre mi opción A y mi opción B. Si no se sienten familiarizados, insisto, para eso también está nuestra fuerza comercial. En caso de que ustedes tengan duda entre, oye, tengo la opción B y la opción A y no me decido, acérquense también con nosotros. Nosotros con cálculos podemos demostrarles por qué nuestro producto consideramos es el mejor y el que mejor beneficio les puede dar. Y dejando de fuera que los productos son de la más alta calidad, también tienen que tomar ustedes mucho en cuenta el servicio. Y no solamente me refiero al servicio, a la visita que le haga a usted el vendedor, a ti el vendedor, sino todo el equipo de respaldo que hay atrás del vendedor. En este caso estamos hablando que nosotros contamos con asesoría agronómica, que estoy casi segura que somos la única empresa que lo tiene, o por lo menos con el nivel de experiencia en la parte agronómica. Eso es muy importante. Recuerden lo que hablamos acerca de la eficiencia. No solamente es tener los mejores productos, sino saber qué necesita mi cultivo, en qué cantidades y cuándo. Entonces, tomen mucho en cuenta la parte de la asesoría agronómica. También tenemos un respaldo técnico, es decir, tenemos un departamento completamente técnico para todo lo que ustedes necesitan y además tenemos otras personas que estamos también de back para la parte comercial, en este caso los gerentes de producto, y nosotros nos encargamos de tropicalizar toda la información que ustedes necesiten para que lo tengan, si lo necesitan en español o necesitan en un formato diferente que sea más amigable, también es parte de nosotros. Entonces, tenemos capacitación, tenemos la parte comercial, tenemos la asesoría técnica, la asesoría agronómica, estamos generando constantemente información en diferentes formatos para que el que sea más fácil para usted sea el que usted tome, ya sea por video, ya sea en información que llega como
boletín, etcétera. Entonces, también lo invitamos a que constantemente esté visitando nuestra página web. En nuestra página web vamos poniendo toda la información nueva de los diferentes productos. Tenemos todo ahí, videos, fichas técnicas, todo lo que usted necesita lo vamos actualizando constantemente y los eventos que vamos teniendo se van publicando en nuestras redes sociales, tanto como este tipo de capacitaciones como participación en otro tipo de eventos. Entonces, nosotros lo que tratamos de ofrecer no son productos. Lo que queremos es ofrecerles soluciones y eso implica también en el nivel de servicio que podamos ofrecerle a ustedes. Entonces, por último, para cerrar, disculpen, ¿qué es lo que realmente podemos ofrecer cuando hablo del producto? Un producto mucho más robusto. Esta incorporación de las costillas nos permite eso y mucho más resistente y duradero. Y tiene una mayor resistencia mecánica. Ustedes ya vieron las diferentes pruebas a las que se sometió y realmente es lo que más les duele a la principal problemática en campo, que es durante la instalación, durante la recolección, y es el problema que nosotros estamos atacando. Además de todo, la gama de servicios que les comenté anteriormente, bueno, ustedes pueden contar con esa parte. Insisto, si ustedes requieren una comparativa muy específica con números reales, una comparativa del flujo, una comparativa de la filtración, acérquense a su asesor comercial. Si no lo conocen, con mucho gusto nos mandan un correo y nosotros nos encargamos de hacer el contacto, pero siéntanse que ustedes tienen la información completa para la toma de decisiones. Bueno, les pongo de nuevo mis datos. Este es mi correo. Con mucho gusto mandan cualquier correo. Recuerden, somos un equipo. Entonces, si es muy técnica o es agronómica o de la índole que sea su pregunta, no se preocupen. Nosotros tenemos todo un equipo integral que puede responder cualquier tipo de duda que ustedes tengan.